Ya como Carlos ha dado antes, lo normal es que esta clase hubiera ido justo antes de la de metodología, que creo que habéis tenido con Carlos la de metodología para seguridad, pero bueno, no pasa nada. Eso es. Gracias, Lola. Pues no pasa nada porque vamos a ver aspectos más generales, que es lo que importa, que veamos en qué marco se encuadra la evaluación de riesgo, por qué, los aspectos legales, de principio general, de filosofía a la hora de aplicarla, de objetivos que tiene más allá de la pura evaluación del riesgo, sino para qué estamos haciendo eso. Josep, tienes el tema del que estoy hablando justo detrás de la teoría en la enseñanza virtual, que es la metodología de evaluación de riesgos. ¿Vale? Tenéis la parte de teoría o de temas y después empiezan los casos prácticos. Tenéis una carpeta de casos prácticos de seguridad y tenéis una carpeta de casos prácticos de higiene. No sé si ya está abierta la carpeta de ergonomía y psicosociología. Esos serían los tres tipos de casos que vais a ver. Bueno, pues entre los temas que tenéis y las carpetas de casos prácticos tenéis este tema que vamos a ver hoy. Vamos, ahora os voy a compartir la pantalla con el tema, si queréis os lo pongo ya. Voy a presentarme antes, pero bueno, voy a compartir. Yo creo que ya deberíais estar viendo eso. Eso. Esto es lo que vamos a ver, hoy. ¿Vale? La metodología de evaluación de riesgo general. Por eso os digo que vamos a ver una cuestión general y ya ayer visteis con Carlos algo un poco más específico para la seguridad, pero que no importa porque esto va a aplicar a todo y luego lo iremos adaptando, igual que Carlos lo adaptó ayer para la seguridad, yo lo adaptaré para la higiene y Ventura lo adaptará incluso más para la ergonomía y psicosociología. Esta aproximación general que le vamos a hacer, luego se adapta más o menos en función de cómo bien venga. Entonces, para seguridad se va a modificar muy poquito lo que vamos a ver. Ya creo que Carlos lo adelantó un poco. Para higiene se modifica un poco más y para ergonomía y psicosociología se modifica bastante. ¿Vale? Pero es importante que veamos esta aproximación general por ver eso. Es como una excusa para ver los principios generales de la evaluación de riesgo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y también un poco introduciros pues ese cambio que hay a la hora de trabajar y esas capacidades que queremos que se desarrollen por vuestra parte y con nuestra ayuda durante esta parte del curso, que es que nos demos un procedimiento y sobre ese procedimiento se trabaje. Entonces así se va a evaluar también. ¿Vale? Igual que se hace en la práctica, hay unos procedimientos de trabajo, se decide que se va a trabajar de esa forma y tanto la metodología que se aplica para llegar a las soluciones de los problemas como la forma en la que eso se documenta, tiene que seguir el procedimiento. Y eso lo vamos a pedir que lo hagáis durante esta parte de la asignatura. Os vamos a dar procedimiento. Mi siguiente clase, cuando me toque a mí, lo tenéis en el calendario, depende del grupo, os hablaré del procedimiento que vamos a seguir para los casos de higiene y los casos de higiene hay que resolverlos según ese procedimiento. Entonces muchas veces va a pasar en clase eso que me decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, léete el procedimiento. Ten el procedimiento al lado porque lo que tienes que aprender es a tener un procedimiento y resolver los problemas, no a base de ver 50 problemas hechos y de ahí ir infiriendo cómo habría que hacer las cosas, sino que hay un procedimiento y cada vez que aparezca un problema se sigue ese procedimiento para que a la solución que lleguemos pues se sepa que se ha llegado a través de él. Y para saber eso también, como lo documentaréis, la forma de escribir y la forma de resolverlo, pues tendrá que seguir también el procedimiento que nos demos. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco, antes de meternos en eso, que será más la próxima clase, vamos a ver en la metodología general de evaluación, por qué, para qué. Voy a meterme aquí. Ostras, error. No sé por qué. Bueno, no pasa nada. Hoy vamos a ver la seguridad en el trabajo por encima, ya os digo, como excusa, porque la vamos a usar para compararlas con la higiene y la ergonomía, pero de algo teníamos que hablar de alguna de las tres. Entonces, va a ser una metodología general, pero vamos a ir pasando por la seguridad para que nos sirva de excusa para hablar de las demás.
Ya os digo que la clase con Carlos es donde trabajaréis sobre seguridad de manera más específica. Después, lo que más nos interesa es la identificación, evaluación y control de riesgo. ¿Vale? Vamos a hablar de esto de manera general. Y el caso práctico no lo vamos a ver porque eso es lo que ya habéis visto con Carlos. Cómo adaptar eso, que vamos a ver general, a un caso práctico de seguridad. Y bueno, la normativa la tenéis al final para que siempre tengáis una referencia de en qué normativa nos estamos basando para lo que estamos viendo en la asignatura. En el caso de la seguridad, bueno, pues disciplina preventiva que aplica a los procesos productivos. Bueno, mucha palabra, pero para decir que lo que queremos es evitar los accidentes. Queremos evitar los accidentes y hay una disciplina que nos ayuda a eso. Identificar posibles peligros que puedan llevar a que se genere un accidente. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar que se produzcan esos accidentes o minimizar la probabilidad de que ocurran? O sus consecuencias. Bueno, como veis, no todo lo que puede ser inherente a la seguridad y la salud de los trabajadores tiene que ver con accidentes, ¿no? Yo puedo coger una enfermedad en el trabajo, ahora con el COVID, por ejemplo, ¿no? La gente que está más expuesta, que trabaja en el sector sanitario. Bueno, pues no son los que tengan un accidente, sino que cojan una enfermedad por estar expuestos a una determinada sustancia. Bueno, pues eso es un riesgo biológico y entra dentro de la higiene. No son accidentes, pero son otro tipo de riesgos. Lo mismo pasa con la ergonomía y la psicosociología. ¿Qué pasa? Bueno, en el caso de la ergonomía, ¿no? Que es muy sencillo. ¿Qué pasa si no está adaptado suficientemente a la persona el puesto de trabajo, ¿no? Pues va a tener una serie de riesgos con la organización del trabajo, ¿no? Riesgos psicosociales. Ese estrés de echar más horas de la cuenta o de la falta de credibilidad. Todo eso, como veis, no lo cubre la seguridad, ¿no? Y también entraría en riesgos que pueda haber y tendremos que evaluarlo. En el caso de la seguridad, pues no sé si puedo ampliar esto para que lo veáis. Aquí tenemos una lista de accidentes, ya nos empezamos a meter en lo que os decía de procedimentar las cosas. Aquí, por ejemplo, para dar parte de un determinado accidente que ha ocurrido en una empresa, pues hay que utilizar unos códigos que llevan su nombre y a la hora de decir que ha ocurrido algún accidente o que se identifica un accidente, hay que nombrarlo de esta manera. Y cuando alguien ve esto escrito, pues sabe exactamente a qué se está refiriendo, porque lleva su definición asociada y se sabe de qué se está hablando. Bueno, pues eso tendremos que hacerlo cuando hagamos la evaluación de los casos. Nos van a pedir que identifiquemos los riesgos y lo tenemos que hacer siguiendo un procedimiento. Eso tiene dos ventajas. Una, que el que lo lee sabe exactamente qué es lo que está leyendo, qué es lo que quiere decir la persona que lo ha escrito. Y dos, la persona que tiene que escribir sabe dónde buscar a la hora de evaluar, por ejemplo. Si están listados todos estos accidentes, porque estos son los que pueden ocurrir. Entonces, a la hora de evaluar, pues iré evaluando, viendo a ver si pueden ocurrir estos accidentes. Entonces, facilita la identificación para el que tiene que hacer la evaluación y facilita también la comprensión de la documentación por aquella persona que la tenga que usar. Aquí tenéis otro listado de riesgos, ¿vale? No tendréis que saberos los números, ya lo habrá dicho Carlos, pero sí tendréis que dar riesgos que estén listados y luego en el procedimiento, cuando se identifican los riesgos, pues hay que nombrarlos de esa manera. ¿Vale? Ya pasando el ejemplo de la seguridad, nos vamos ahí a la evaluación de riesgos, tal como viene recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España. ¿Vale? Aquí nos dice, yo voy a ir tocando cuestiones, no voy a leer las transparencias, sino eso ya lo podéis hacer vosotros en casa, pero sí marcando los puntos principales, ¿no? Aquí nos habla de que es la base para la gestión activa de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Entonces, y que es una obligatoriedad. Bueno, estas cuestiones ya las sabéis antes. Lo importante de tener claro, de tomarlo como una base, es que veáis que riesgo que no se identifique, riesgo para el que no se van a tomar medidas. Riesgo que se minusvalora el valor que pueda tener, riesgo que a lo mejor no se va a priorizar las actuaciones y se va a actuar sobre otro. Y eso va a tener luego sus consecuencias.
Entonces es muy importante que hagamos una buena evaluación. De hacer esa buena evaluación dependerá que luego podamos hacer una buena planificación de la acción preventiva. ¿Ok? Eso es lo importante, que tengamos claro la importancia que tiene ese papel de base en la prevención. Luego, la obligatoriedad y todo eso, ya entiendo que lo tenéis claro de los temas que habéis ido viendo. Pasamos a la siguiente. ¿Vale? Aquí habla del reglamento de los servicios de prevención, eso es este SP. ¿Vale? Dice, la evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos, es decir, tenemos que cuantificar el riesgo. ¿Ok? Y aquí ya empiezan a aparecer principios generales, que es otra de las cuestiones que deben quedar claras después de la clase de hoy. Hay una serie de principios inherentes a la prevención y que van apareciendo en los diferentes párrafos, perdonadme, que están extraídos de ella. Todo lo que está entre comillas son párrafos literales de la legislación. Y aquí, por ejemplo, dice, estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Es decir, lo primero que hay que hacer es evitar los riesgos. ¿Vale? Esa es la primera parte proactiva de la prevención. Hay que evitar los riesgos. Y evitar los riesgos puede ser tan sencillo de que si pasa uno por una línea para ir de un sitio a otro y se establece que la línea para ir es esa y no otra, y hay el riesgo de que le caiga algo a alguien encima, y si la línea que se traza para ir de un sitio a otro es otra y no hay ese riesgo, pues eso es lo primero que habría que haberse hecho. No poner medidas para que si te cae algo encima, pues no te pase nada. No, lo primero es evitar el riesgo. ¿Vale? Y ese es uno de los principios preventivos. Y eso es inherente también a vuestra labor como técnico. Entonces, si se está diseñando cómo hacer algo o planificando cómo hacer algo, la prevención no empieza cuando uno acaba de planificarlo y ahora dice, bueno, ya he planificado cómo se van a hacer las cosas y ahora voy a evaluar qué riesgos hay por hacerlas. De eso no se trata. Se trata que desde que yo empiece a planificar cómo hacer las cosas, eso va desde el diseño de un producto hasta la planificación de un procedimiento de trabajo, yo esté teniendo en cuenta el evitar riesgos ya desde el principio. ¿Vale? Si hay un material peligroso y otro que no lo es, yo voy a elegir el que no lo es. No me voy a dedicar a coger simplemente uno sin tener en cuenta los riesgos que puede o el peligro intrínseco que acarrea y luego cumplo la ley porque estoy haciendo una evaluación. Bueno, fijaos que en la ley ya se está diciendo que se evalúan aquellos que no hayan podido evitarse. Si yo no evito los riesgos, aunque los evalúe después, no estoy cumpliendo los principios generales de la legislación. Luego, no entendamos la evaluación como algo puramente burocrático, que se hace al final, se guarda los papeles en un cajón y entonces ya cumplo, porque no se trata de eso. A ver si puedo seguir avanzando. Aquí. Dice, solo podrá ser realizada por personal competente. Vale, ¿eso en qué nos afecta? Bueno, eso afecta, por ejemplo, al temario que estáis viendo en la asignatura. En España, para realizar determinadas actividades hay que tener competencias que se puedan probar. Por ejemplo, probar que las tienes es que hayas pasado a tener un título que dice que te daba esas competencias. Por ejemplo, el nivel básico que vais a obtener si aprobáis con determinadas calificaciones. Ese nivel básico, en la legislación están recogidas las competencias que hacen falta para tenerlo y qué cosas se pueden hacer. ¿Vale? Entonces, el temario que hemos hecho nosotros para la asignatura recoge lo que se pide para dar las capacidades necesarias para tener el nivel básico y eso te hace competente para poder llevar a cabo determinadas actividades dentro de la prevención. En concreto, diferentes niveles de la evaluación de riesgo. ¿Vale? Y ahora aquí dice, si de la evaluación de riesgo se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, ¿vale? ¿Cómo que se deduce la necesidad? Bueno, se deduce la necesidad porque vamos a tomar una decisión en función del nivel del riesgo, por eso hay que cuantificarlo. Yo tengo un nivel de riesgo y ahora digo, eso no es asumible. Eso es lo que me hace que yo tenga que tomar medidas preventivas.
A veces es porque yo decido que no es asumible y a veces quien lo decide directamente es la legislación. Vamos a ver que hay determinados tipos de riesgos que están legislados y actividades y dicen si el valor de riesgo está por encima de tanto. Eso es muy típico en la higiene, es característico. Si usted mide y los decibelios son mayores de tanto, tiene que tomar medidas. Incluso te dice qué medidas tienes que tomar. ¿Vale? Entonces, si es necesario tomar medidas, puede venir impuesto por legislación o por nuestro desempeño, que veamos que es inadmisible el riesgo que hemos evaluado. Entonces, tomaremos las medidas para eliminar o reducir el riesgo y aquí empiezan a aparecer de nuevo esos principios generales. Dice, eliminar, lo primero que aparece, que ya había aparecido antes, aquello que no se haya podido eliminar. Bueno, pues resulta que a lo mejor lo veo y digo, esto hay que eliminar. Vale, no lo puedo eliminar. Pues entonces pone medidas de prevención en el origen. Empieza como a jerarquizar. Después, organizativa. Después, como último, de protección colectiva. Y como último, de protección individual. O sea, ponerle un EPI a una persona es lo último que se hace cuando ya se ha hecho todo lo anterior. Y ahora dice, o de formación e información a los trabajadores. Bueno, este O lo que está diciendo es que no entraría dentro de esta jerarquización. O sea, que no es lo último. ¿Vale? Por eso no puedo unir. Pero la formación en la información tiene que ir siempre asociada a cualquier medida que se haga. Si yo digo hay que usar esta sustancia, tengo que enseñar a la gente a cómo se usa. ¿Vale? Si digo hay que tomar estas medidas, tengo que enseñar a la gente cómo se aplican esas medidas. Sin formación y sin información no se funciona, es imposible. ¿Vale? Aquí dice controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Esto tiene dos puntos importantes. ¿Por qué hay que controlarlo? Por dos razones. Una, porque cada vez que cambie algo, puede ser que el nivel de riesgo también esté cambiando. ¿Vale? Imaginaros que estamos haciendo las cosas de una manera y decimos, bueno, ahora vamos a hacerla de otra, para minimizar un riesgo que tenemos por un lado. Pero se puede estar generando otro por otro, que no se haya detectado hasta que no se implanta la medida. Entonces, cada vez que cambie algo, cambia la materia prima estaba viniendo de un país y ahora viene de otro, o viene de un suministrador y ahora viene de otro. Cada vez que cambie algo y puedan cambiar las condiciones, hay que revisar si están cambiando los riesgos. Porque si pueden estar cambiando los riesgos, hay que cambiar la evaluación para volverlos a evaluar. Y la otra cuestión es que, aunque parezca que no esté cambiando nada, pueden estar cambiando cosas. Por eso me dice lo de la salud de los trabajadores. ¿Vale? Esto a su vez puede tener dos derivadas. Una, que porque esté cambiando algo que yo no me esté dando cuenta y una de las formas de verlo, por ejemplo, es en la salud de los trabajadores, o otra, porque yo crea que esté tomando las medidas necesarias para proteger su salud, pero haciéndole revisiones periódicas veo que su salud está empeorando. Ostras, pues a lo mejor se me ha escapado algún riesgo o a lo mejor ha pasado algo. O a lo mejor simplemente mi salud ha cambiado por algo que no es debido al trabajo. Pero hay que tenerlo en cuenta también. Imaginaos una tarea que se le asigna a personas de una edad o de una condición física. Ahora mi condición física cambia y ya no soy apto para esas tareas. Entonces esos cambios pueden venir desde fuera o desde dentro. Por eso la evaluación es un proceso vivo que no termina cuando se hace por primera vez, sino que se tiene que ir revisando por todos estos motivos. Aquí ya aparece ese apellido de inicial. ¿Vale? Eso es debido a lo que os decía. Hay que ir revisando la evaluación. Luego, posteriormente, veremos que, dependiendo del caso, es hasta una obligatoriedad con la frecuencia que hay que hacerlo. Pero la filosofía es esa. Como pueden cambiar las cosas, yo tengo que estar haciendo una revisión continua de que yo estoy con los niveles de riesgo aceptables todo el tiempo. Y que tengo identificado todos los riesgos que pueden aparecer. ¿Vale? Bueno, eso con lo de inicial y lo de revisarla. Luego hay otra cuestión que dice, deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. A mí me gusta decir que hay tantos puestos de trabajo como personas trabajando en la empresa. ¿Vale? Porque el nivel de riesgo no solo va a depender
de cuestiones ajenas a la persona que está trabajando. Pensaros en lo típico, ¿no? Lo de adaptar la mesa y la silla. Si una persona se lleva ahí muchas horas, pues nada más que cambie la altura de la persona, ya tengo que cambiar la evaluación y ver si esa persona llega a donde están puestas las cosas, no. Hay que proporcionarle medios para adaptar el trabajo a esa persona, a unas sí, a otras no. Cada vez que yo hago una cosa para una persona sí y para otra no, es porque el nivel de riesgo es diferente para una que para otra. Para una el nivel de riesgo era más bajo, yo he determinado que no tengo que tomar medidas, y para otra he determinado que el riesgo es más alto y tengo que tomar medidas. ¿Vale? Entonces, bueno, el caso de las personas sensibles a determinadas sustancias o alérgicas, por ejemplo, es un caso típico. Y luego que las cosas pueden cambiar, lo que os decía, siempre los principios no van por separado, sino que son acumulativos, tengo que tenerlo siempre presente todo. Lo que os decían de la vigilancia de la salud o de la revisión de las condiciones, puede cambiar, porque puede ser que una persona, ahí aparece lo del estado biológico, resulte que antes no era sensible a una sustancia y se ha sensibilizado y ahora lo es. O puede pasar que una persona no está embarazada y ahora lo está. Los niveles de riesgo van a ser diferentes. Bueno, pues todas esas cosas hay que, hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuándo hay que repetir la evaluación? Pues aquí dice, cuando un puesto de trabajo, claro, porque a lo mejor cambia algo y no afecta a toda la empresa, pero se hará la evaluación de esos puestos de trabajo en los que estén afectados por cualquier cambio. ¿Vale? Aquí pone la elección de los equipos, con qué hago las cosas, cómo hago las cosas, las condiciones. Bueno, pues si empieza a hacer un montón de calor y la empresa no está adaptada, pues hay que parar la actividad y cambiar el horario y hacerlo más temprano. O la gente que trabaja en la calle en las obras, ¿no? Si resulta que viene una ola de calor, cambia las condiciones y eso no ha sido debido a elecciones en cómo se hacen las cosas, ¿no? Bueno, pues sí hay que tenerlo en cuenta. Y como os decía antes, por factores del trabajo o de la persona. Y puede ser porque se incorpora o porque ha cambiado su estado biológico, como ponía antes. Puede ser la misma y a lo largo del tiempo cambie. ¿Vale? Aquí vuelve a aparecer lo de inicial, debe revisarse. Y ahora dice, cuando así lo establezca una disposición específica, lo que os decía. Hay actividades, cuando la actividad esté incluida en el anexo tal de la legislación tal, pues cada año, cada 2 años hay que hacerla. Otra, cuando no esté incluida, pues cada 3, así. Pero lo importante es entender también la filosofía. Está la de cumplir con la legislación, que me dice cuándo hay que hacerla, pero también me dice que cada vez que cambia algo la tengo que hacer. Es decir, yo no voy a esperar a que pase el año, porque me decía, no, es que la tengo que hacer cada año. Se me decía, sí, pero también te ha dicho que la hagas cada vez que cambia algo. Y no la has hecho. ¿Vale? Aquí pone, deberán revisarse periódicamente con la periodicidad que se acuerde contra la empresa, y luego están los acuerdos que se lleven a cabo. ¿Vale? Se hace un acuerdo con los representantes de los trabajadores y se decide, pues aquí, por las características que hay, aunque la legislación diga esto, nosotros hemos acordado que vamos a hacerlo así. Eso luego hay que respetarlo. La documentación. ¿Vale? Y aquí dice, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Identificar el puesto de trabajo. Los riesgos que se hayan identificado, la relación de trabajadores afectados, lo que os decía, tengo este puesto, pero al final la evaluación de riesgo va a depender también de las personas a las que se la está haciendo. El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes y la referencia a los criterios de procedimiento, y esto es súper importante. ¿Vale? Hay que justificar las decisiones técnicas que se toman y cómo se ha llegado a ellas. Es decir, imaginaos que dice, decide parar la actividad. Y digo, bueno, pues se ha parado la actividad porque había una concentración de tal gas que es de tanto y que supera tal valor. Bueno, pues tengo que decir, supera el valor límite que viene establecido en la legislación tal, documento tal. De ahí he sacado el valor límite. Mi criterio para hacer las cosas. He dicho de dónde he sacado mi criterio. Y ahora digo también de dónde he sacado la medida. Y cómo he medido. Digo, y esto se ha medido 3 veces al día, con este aparato, certificado tal, para arriba y para abajo. ¿Y por qué lo he hecho así? Y lo he hecho así porque así se describe
en tal sitio, que hay que hacerlo para esto y para lo otro. ¿Ok? Hay que justificar muy bien de dónde salen las cosas y por qué se han hecho de una manera o de otra. ¿Vale? Sobre todo como técnico, eso para nosotros es fundamental en cualquier trabajo que estemos haciendo. ¿Cuáles son los criterios que nos han llevado a tomar las decisiones? ¿De dónde vienen esos criterios? Y cómo hemos llegado a los valores que luego hemos comparado con los criterios cuando eran numéricos, por ejemplo. Eso, cuál ha sido el procedimiento que nos ha llevado ahí y la justificación de haberlo hecho de esa manera. Todo eso tiene que quedar documentado. ¿Vale? Tipos de evaluaciones de riesgo. Bueno, pues hay evaluaciones de riesgo impuestas por una legislación específica. ¿Vale? La de baja tensión. Esto se hace así. Otra que dice la evaluación de riesgo para las que no existe legislación específica, pero hay estándares, guías de referencia, hay un consenso a la hora de cómo hacer las cosas. Evaluaciones de riesgo que precisan métodos especializados de análisis. Ya comentaba, por ejemplo, lo de las medidas y todo eso, pero mira, aquí, por ejemplo, aparecen los azos, porque imagino que tenéis una industria química, esto es típico de la industria química. Bueno, pues hay miles de cosas que pueden pasar. ¿Cómo lo hago de una manera sistemática para que yo pueda justificar que no me he dejado nada atrás? Cualquier cosa que puede pasar en cualquier equipo, en cualquier operación. Bueno, pues hay métodos específicos que me ayudan a hacer eso. Ujú. Y luego la evaluación general de riesgo, que es lo que nosotros vamos a ver hoy y que ya Carlos adelantó un poco. Vale. Esto ya lo hemos dicho. Aquí. Bueno, no se ve muy bien la resolución, pero lo que se intenta decir con esto es cuál sería el diagrama de flujo para llegar a tener la evaluación. Primero, identificar los peligros. ¿Vale? Identificamos el peligro y estimamos el riesgo. Por ejemplo, tenemos una sustancia, bueno, esa sustancia es inflamable, es tóxica, ¿vale? Pues eso es peligroso. ¿Vale? Y ahora, ¿cuáles son los riesgos? Pues es que yo la estoy usando para aquí manipulándola. Bueno, pues el riesgo es de que me salpica, de que me haga daño, de que por salpicadura pues tenga lesiones oculares, eso sería un riesgo de lesión ocular. ¿Vale? El peligro, pues que es tóxica. El riesgo, pues lesiones oculares. Por ejemplo, es inflamable. Bueno, pues el peligro, que es inflamable. El riesgo, incendio. ¿Vale? Porque allí pues, funciona un poco así. Primero es identificar las fuentes de peligro y luego los posibles riesgos derivados de ellos. ¿Vale? Analizamos el riesgo y valoramos cuánto vale. Y ahora con un criterio decidimos si eso es aceptable o no. Ya digo, si existe ese criterio puede estar regulado por ley o no. Y ahora una vez que hemos comparado con nuestro criterio, tomamos la decisión de si hay que tomar medidas para controlar ese riesgo o no. Y tenerlo por debajo del valor que a mí me diga que eso es aceptable. Así. La identificación de peligro, que sería la primera de las etapas, bueno, pues hay diferentes formas que nos ayudan a no dejarnos nada atrás. Por ejemplo, el hacernos este tipo de preguntas. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo pueden ocurrir el daño? ¿Existen los siguientes peligros? Bueno, pues todo ese tipo de cosas, al hacernos esas preguntas generales, pues pueden ayudarnos a identificar. Y ahora aquí veis riesgos. ¿Ok? Riesgos de esa lista. El tener esa lista nos va a ayudar a identificar las situaciones de peligro y los riesgos. Fijaos que esto, si tuviéramos que hacerlo en una refinería, ¿no? Por poneros un ejemplo de macro complejo industrial, que es casi como una ciudad, bueno, pues necesitamos métodos específicos, ¿no? Como se proponía antes, sistemáticos. Para hacer esto, en hacernos una serie de preguntas generales, quizás no sea lo más apropiado. Esto de aquí, que también en general es súper útil para no dejarnos nada atrás y también para ahorrarnos tiempo. Es decir, yo voy a clasificar dónde voy a buscar y digo, voy a buscar riesgos, situaciones de peligro que me puedan llevar a riesgos que dependan del área de trabajo y de los accesos.
Y ahora digo, a ver, por ejemplo, hay unas estanterías en unos pasillos. Ostras, pues eso puede hacer que se caiga o puede ser incendio, lo que sea. Pero eso depende del área de trabajo. Ahora, otro que depende de las tareas. Mira, pues yo lo que estoy haciendo aquí es mecanografía 8 horas, ¿vale? Lo estoy haciendo en esta habitación, así que tendré los riesgos derivados de estar en esta sala y los propios de la tarea que yo estoy realizando. Y se ve exactamente qué tarea se hace. Y ahora se ve qué se usa. Uso la silla, uso la mesa, qué se usa para hacer las cosas, qué riesgo hay intrínseco, no por lo que hago, sino con qué lo hago. ¿Eso qué tiene de útil? Pues ahora, cualquier persona, cuando ya identifico los puestos de trabajo, yo hago esto, en lugar de hacerlo por puesto de trabajo, lo hago para toda la empresa. Y ahora digo, ¿quién está en su jornada laboral en estas áreas? Estas personas. Bueno, pues van a estar afectadas. ¿O qué puestos de trabajo pasan por estas áreas? ¿O están en estas áreas? Estos puestos de trabajo, pues los riesgos que había identificado para esas áreas, los cojo y los pego en ese puesto de trabajo. ¿Quién hace estas tareas? ¿Qué puestos de trabajo hacen estas tareas? Estos puestos de trabajo. Pues esos son los riesgos. ¿Qué equipo? ¿Quién usa estos equipos? Esta gente en estas tareas. Venga, pues ya está. Pues ahí pongo los riesgos. Y eso me simplifica mucho si yo voy puesto por puesto, me voy a repetir un montón. Y me puedo dejar cosas atrás. Pero si yo soy sistemático en esto, yo voy a ver todas las áreas. Seguro. Imposible casi que me deje un área. Las tareas igual. Y lo que se usa. ¿Vale? Entonces, eso es una forma de trabajar que permite ahorrar tiempo y muy sistemática para que no nos dejemos atrás por identificar ningún riesgo. Para la estimación del riesgo, ¿vale? Pues riesgo, como ya sabéis, consecuencias por probabilidad. Habrá que ver las consecuencias, habrá que ver la probabilidad. Esto se puede hacer dando números o dando niveles, por ejemplo. Un nivel también se puede considerar algo casi cuantitativo, sería como semi-cuantitativo, porque yo puedo comparar si estoy por encima o por debajo. De hecho, cuando estoy haciendo números, al final los voy a pasar a niveles, voy a decir, pero ¿este número qué significa? ¿Alto, medio o bajo? O sea, cuando tengo números, al final también lo paso a un criterio de si eso es alto o no. ¿Ok? Pues directamente, en lugar de tener valores de riesgo y luego pasar a esos niveles, si es aceptable o no es aceptable, se pueden tener, eso es, bypasando la parte cuantitativa y yendo directamente a esos niveles. Nosotros lo que vamos a ver, que ya lo visteis con Carlos, es eso, dar niveles, tanto para las consecuencias como para la probabilidad. Estos son los 3 niveles que vamos a ver. Ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. ¿Qué vamos a decir para cada uno de ellos? Va a depender un poco de si estamos en higiene, si estamos en ergonomía y psicosociología o si estamos en seguridad. Ya habéis visto, para seguridad con Carlos, cuándo será ligeramente dañino, cuánto dañino y cuándo extremadamente dañino, según el procedimiento que tenéis que seguir. Y así se va haciendo la evaluación. De manera similar, vamos a hacerlo para el caso de las consecuencias. ¿Vale? Alta, media, baja, esto supongo que lo viste ayer. Siempre o que siempre, en algunas ocasiones y raras veces. ¿Vale? Una vez que tenemos probabilidad de que ocurra, alta, media, baja y nivel de riesgo, ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino, esto supongo que también lo visteis, pues tenemos distintos niveles de riesgo. ¿Vale? Esto lo voy un poquito más rápido, yo creo que esto lo visteis con Carlos. ¿Vale? Y esta matriz. Esta es la matriz que vamos a usar para las evaluaciones, en los casos prácticos. Priorización de las medidas en la práctica. Una vez que ya hemos evaluado, y este paso es clave luego, porque cuando vayamos a la práctica sabremos que el tiempo es limitado, que los recursos son limitados, entre ellos el tiempo y el dinero y el personal que tenemos, y además que si esto fuera igual de importante, aunque tengamos infinito dinero e infinita gente, tendremos que decir qué van a hacer primero. ¿Por dónde empezamos? ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer en función al nivel de riesgo que nos haya salido. Cuanto más alto, pues tendría prioridad
a la hora de hacerlo. ¿Vale? Hicimos un trabajo fin de máster que se aplicó en una empresa y que se llevó un premio de la cátedra de prevención, que era el cómo organizar las órdenes de trabajo que procedían de la evaluación. Es decir, se había detectado que había un riesgo, eso llegaba a un parte, esa información llega al técnico que más sabe de ese área, eso da su informe, llega al técnico de prevención, dice que hay que tomar medidas, pasa otra vez por los técnicos, se dicen las medidas que hay que tomar y eso genera una orden de trabajo, ¿vale? Mantenimiento, hay que hacer tal cosa. Bueno, pues al día llegan las órdenes de trabajo que tengan que llegar, pero ¿cómo se prioriza cuál se hace primero? Hay que comprar los materiales, hay que organizar a la gente. A ver, que hay que darle acceso a esas áreas, lo mismo hay que parar una parte del trabajo para hacer las cosas. Bueno, pues con unos algoritmos que tenían en cuenta todas esas cuestiones, se iban priorizando en la lista del sistema cómo tenían que ir saliendo las órdenes de trabajo o mantenimiento para que fueran trabajando. O como veis, siempre la evaluación la base de luego la actividad preventiva. ¿Vale? Esto no sé por qué ha salido otra vez, y esto ya lo hemos dicho antes. No sé qué es lo que pasa. He vuelto para atrás. Bueno, esto íbamos por aquí. Vale. Siguiente cuestión. El tiempo, ¿no? Por ejemplo, una forma sencilla que no es siguiendo esos algoritmos tan complejos. Pues se puede hacer algo tan sencillo como esto. En función del nivel, me doy un tiempo para actuar. ¿Vale? Si es intolerable, inmediato. Si es importante, pues me doy un mes y así. Como veis, todo puede ser súper complejo o súper simple y la complejidad o la simplicidad dependerá de si con algo simple yo puedo trabajar ya bien para que algo más complejo. A veces necesito algo más complejo, pero hay soluciones tan simples como la que hemos visto de la matriz para sacar la evaluación y tan simple como esta para organizarla. Tan compleja como hacer un estudiojazo en una industria viendo todos los nodos de tubería, de bombas, de equipos, cuando es necesario, y tan complejo como un algoritmo que me diga cuándo sale una orden de trabajo para mantenimiento. Pero los principios son los mismos. ¿Vale? La planificación. ¿Vale? Una vez que ya se ha jerarquizado todo, hay que ponerlo en la práctica y hacer un plan de cómo vamos a llevarlo a cabo. ¿Vale? Después de la evaluación de riesgo, cómo vamos a llevar a cabo las medidas. Y ahora, la elección de las medidas preventivas. Y ahora vais a ver cómo aparecen los principios preventivos. Vamos súper rápido por el hecho de no haber nadie y desde casa habláis menos también. Vamos rapidísimo. Bueno, las medidas preventivas deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios. Y ahora os va a sonar muchas de las cosas donde nos hemos ido parando y que aparecían en párrafos que hemos ido cogiendo de la legislación. Primer principio, evitar los riesgos. ¿No? Si es que aparecía. El riesgo que no se pueda evitar, luego decía, bueno, y evaluar. Se tomarán medidas para aquellos riesgos que no se hayan evitado. Pues es que eso es lo primero, evitar el riesgo. Después, evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Y ahora os acordáis ese párrafo donde iban combatir los riesgos en el origen, organizacionales, ¿vale? Pues combatir los riesgos en el origen, ¿vale? Todo lo que se haga en el origen de donde está el peligro va a ser mucho más eficaz y mucho más eficiente a la hora de controlar el riesgo y disminuirlo. Adaptar el trabajo a la persona y tener en cuenta la evolución de la técnica. Esto es fundamental. Bueno, esto es algo que más o menos intuitivo, pero luego de tener en cuenta la evaluación de la técnica, pues eso puede dar lugar a que haya a lo mejor y me digan, bueno, pero yo he hecho una evaluación, he puesto las medidas y ahora te digan, ya, pero esa sustancia es que es peligrosa y además esto se sabe
hace 30 años y en el estado del arte eso ya está completamente desfasado. Ya, pero no lo han prohibido. Ya, pero es que no se dice ahí que usted tenga que estar a la última en legislación. Dice que tiene que estar a la última en tecnología. Es que es uno de los principios. Y no solo para poner medidas. No, es que yo estoy poniendo la mejor mascarilla. Ya, pero usted está cogiendo la peor de las sustancias. Y tenemos que ir primero al origen y a evitar el riesgo. Y eso no se puede conseguir si solo hacemos la prevención haciendo evaluaciones de riesgo. Esa es un poco la idea de esta asignatura. El que conozcáis esto no es para que trabajéis haciendo evaluaciones, sino que en cualquiera de las decisiones que toméis, igual que ahora, el siguiente paso es intentar ser sostenible con lo que uno haga. Hace unos años, pues lo que se decía es que todo lo que uno haga tiene que tener integrada la prevención de riesgos en su toma de decisiones. Igual que antes fue la calidad, ¿no? Primero la calidad y se hicieron los sistemas de gestión de calidad. A partir de los sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de prevención de riesgos y de gestión ambiental. Pues esto es lo mismo. Que tengáis en cuenta todos estos principios a la hora de trabajar, aunque no estéis haciendo la evaluación de riesgo. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco riesgo. Está muy vinculado tanto al estado de la técnica como al tratar los riesgos en el origen como al evitar el riesgo. Planificar la prevención. Si no se planifica y se tiene integrada en el sistema completo de la empresa, esto no funciona. ¿Vale? Tiene que ser una cuestión integrada, lo que os decía. El hacer una evaluación al final, si uno no está pensando en prevención nada más cuando hace la evaluación y si encima la externaliza, esto no funciona. No hay que tomarlo como una cuestión burocrática porque si no, no sirve. Adoptar la protección colectiva antes que la individual. Ya os digo, eso es lo último. Cuando ya hay que ponerle protecciones a las cosas es porque ya no se ha podido hacer más. Y no sustituye a todo lo anterior, sino que se añadiría a todo lo anterior. Y en primer lugar, intentar que sea colectiva. ¿Vale? Es mejor renovar el aire que tener a la gente con mascarilla. Cuando no queda más remedio, pues ya hay que ponerse la mascarilla. Y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Y esto siempre. ¿Vale? Tiene que haber una comunicación, no solo en el sentido de darle instrucciones, también de escuchar. De escuchar qué es lo que tienen que decir y de hacer partícipe a la gente de las decisiones. Cuando a las personas solo se le dan imposiciones, tampoco funciona muy bien la cosa. Sobre todo cuando también tienen un conocimiento de cómo se hace. ¿Vale? Entonces, hay que escuchar también qué tienen que decir, porque a lo mejor una cosa muy típica es que, y pasa mucho también cuando se ponen medidas de protección individual, es que se